Quitarle el cinturón a Julio César Chávez era el sueño de todos los boxeadores. De hecho, fueron varios los peleadores que tuvieron el privilegio de pelear contra él. En este caso, veremos cómo 5 boxeadores que se expusieron ante Julio César Chávez terminaron destrozando su invicto, en algunos casos acabando con sus carreras para siempre. Número 5. Andy Hoolighan. Hoolighan, el boxeador nacido en Inglaterra, comenzó su carrera en 1987, ganando a todos sus rivales hasta conseguir el título británico de la categoría superligero. En 1993 se convirtió en el campeón de peso welter ligero de la Commonwealth, defendiendo su título en varias ocasiones. Para ese mismo año, Andy Hoolighan ya tenía un récord interesante. Llevaba 6 años como profesional y nadie le había podido ganar en 21 peleas. Andy quiso exponer su invicto e intentar quitarle el invicto a Julio César Chávez porque viajar a México por el cinturón mundial era lo más importante de su carrera. En el estadio de Cuauhtémoc, en Puebla, Julio César Chávez recibía a un inglés que venía a intentar quitarle el cinturón superligero de la WBC. La pelea empezó normal. Julián intentaba dar todo de sí y poder demostrar que estaba preparado para el cinturón. Desde el primer round se empezó a notar que el Hooligan empezó a ceder a los golpes de Julio César y en el asalto número 2 no fue diferente. Julio iba adelante y a medida que iban pasando los asaltos, Hooligan se veía afectado por los golpes de Julio César. Tanto fue así que en el round número 5 Andy empezó a verse muy mal frente a las cámaras. Su rostro evidenciaba los golpes recibidos durante 5 asaltos por parte del mexicano. Así que en el asalto número 5 sonó la campana y se fue a la esquina. Como no había perdido en ninguna pelea, no salió al round número 6 y se fue perdiendo el invicto y el sueño de quitarle el invicto a Julio César Chávez. La pelea quedaría como una buena meta, pero imposible para su talento comparado con el de Julio César, quien pudo imponer una cifra récord de 12 defensas consecutivas de título mundial. Número 4. David Kamaú. Con unas habilidades impresionantes, su carrera deportiva empezó en 1990 y para 1995 no había tenido rival que lo derrotara. Ya había enfrentado a hombres de la talla de Sammy Fuentes, a quien había derrotado en 1991. Para ese momento ostentaba un récord de 26 peleas y no había tenido rival que lo derrotara. Kamaú soñaba con el superligero de la WBC, cinturón que le pertenecía a Julio César Chávez. Un sueño que se logró en 1995 debido a que Julio César ya había perdido por primera vez una pelea en su carrera deportiva contra Frankie Randall. Para Julio César, enfrentar al keniata en 1995 era su defensa número 4 del cinturón superligero de la WBC. La pelea empezó con mucha intensidad y los primeros asaltos fueron para David, pero poco a poco Julio César fue sacando la resistencia y Kamaú empezó a sentir los golpes. Iban pasando los asaltos hasta que llegaron a la ronda número 12, siendo el único peleador de esta lista que logró aguantar los 12 asaltos. El público se asustó cuando Julio César cayó al suelo, pero rápidamente se levantó ya que había sido por un resbalón. Aunque Kamaú no quería perder su invicto, terminó perdiendo el cinturón mundial que tanto anhelaba, ya que Julio César demostró tener más dominio sobre la pelea. Tiempo más tarde terminaría acabando su carrera deportiva porque no pudo conseguir el cinturón mundial que tanto anhelaba, y su invicto había sido destrozado por el mismísimo Julio Chávez. Número 3. Alberto Cortés. Alberto de las Mercedes Cortés es un boxeador argentino que empezó su carrera deportiva en 1983, consiguiendo derrotar a todos sus rivales, ser campeón de Argentina y campeón sudamericano de la WBA. Durante 1983 a 1988, Alberto Cortés presumía que hasta el momento nadie lo había derrotado, y fue así como esta seguridad lo hizo viajar al territorio mexicano para buscar coronarse y enfrentarse contra Julio César, el campeón mundial de boxeo mexicano, y convertirse campeón mundial. En 1989, ambos boxeadores se subieron al cuadrilátero mexicano para regalarle a todos sus seguidores una de las mejores peleas de aquellos años, pues los dos llegaban con una marca invicta y no estaban dispuestos a perder. La pelea empezó con un argentino que a los pocos minutos empezó a sangrar por la nariz. Aunque 44 victorias parecen suficientes para enfrentarse a Julio César Chávez, serían pocas. No pasó mucho tiempo y en el round número 3, Alberto Cortés sintió una combinación contundente de Julio César que lo tiró al suelo trágicamente. La osadía de ir hasta México a pelear terminaría en una vergonzosa derrota en donde perdió en el tercer asalto contra el mexicano que extendía su récord a 68 victorias, siendo el récord más largo de toda la historia. En ese momento no existía un boxeador capaz de vencerlo. Número 2. Ángel Pelayito Hernández. El invicto Ángel Pelayito Hernández comenzó su carrera deportiva profesional desde 1979 y poco a poco iban cayendo los rivales que lo iban enfrentando, por lo que ser campeón mundial estaba en la mira. El puertorriqueño llevaba 37 victorias, 22 knockouts y 2 nulos. Era el retador número 1 en las clasificaciones de la WBC.
Con 30 años recién cumplidos, acababa de conseguir la oportunidad de retar al campeón mexicano y, cómo no, el dueño de este cinturón era nada más y nada menos que Julio César Chávez, quien tenía 79 victorias, 0 derrotas y 65 knockouts. En 1992, el boricua tuvo la osadía de presentarse en la mismísima capital mexicana para enfrentar al rey del boxeo mexicano, quien empezó la pelea con el toreo de 4 caminos a reventar. Pese a la presión que Ángel Hernández sentía por dentro, empezó muy conservador sabiendo el monstruo que tenía frente a él, por lo que tenía que ser prudente. Mientras seguía avanzando la pelea, se iba notando que el invicto boricua no contaba con las herramientas necesarias para derrotar a Chávez, pero seguía dando pelea. Sin embargo, el murmulleo se topó con el más grande boxeador de la época, aquel que usaba el estilo mexicano en su máxima potencia y no dejaba que sus rivales pudieran respirar, ya que al mínimo fallo, Julio César Chávez conseguía mandar a dormir a sus rivales. Así fue como la pelea no pasó del quinto asalto, ya que el boricua no estuvo a la altura y su invicto quedó desmoronado. A pesar de las 37 peleas, perdía ante Julio César Chávez por nocaut. Luego de esta dolorosa derrota, su carrera se vino abajo y jamás pudo recuperar su gran boxeo, siendo así otra de las víctimas del ídolo mexicano. Número 1. Meldrick Taylor. Para 1990, Julio César tenía 68 victorias, había derrotado al argentino Alberto Cortés y se disponía a poner en juego el cinturón peso superligero de la WBC. Este enfrentamiento sería nada más y nada menos que contra Meldrick Taylor, uno de los peleadores más ligeros de ese momento. Era un peleador brillante, había conseguido medalla en los Juegos Olímpicos y en el mundo profesional no había tenido rival hasta el momento. En 1991 había conseguido el título del peso welter ligero de la AMB que había defendido en 2 ocasiones. Tras 25 peleas, nadie había podido ganarle, y su encuentro número 26 fue contra Julio César Chávez, en 1990. Julio César en Las Vegas defendería su título sin saber que esta sería la pelea más dura de su carrera deportiva. Fueron 12 asaltos intensos y a medida que iban pasando las rondas, ambos se notaban heridos, más Taylor que Chávez. Sin embargo, a Julio César se le iban acabando las energías y Meldrick tenía una resistencia asombrosa. Pero no hacía falta resistencia, sino ponerle el corazón a lo que realmente amas. Y eso fue lo que hizo Julio César. Aunque Julio era un hombre con mucha capacidad y resistencia en su cuerpo, Meldrick lo llevó al límite. En el round número 12, cuando faltaban solo segundos para acabar la pelea, Julio César pudo llevar a Meldrick Taylor en una esquina y cayó al suelo. El mexicano terminó la pelea y ganó épicamente contra uno de los rivales más complicados de toda la historia de Julio César Chávez. Taylor estuvo 3 días en el hospital por la golpiza y en su dictamen de evaluación, el médico escribió: "Si no supiera que es boxeador, diría que a este hombre lo atropelló un autobús". La pelea fue tan emocionante e impactante que recibió el título por la revista The Ring como la mejor pelea del año en 1990. Julio César destrozaba el invicto de 25 peleas a Meldrick Taylor y exponía un invicto más que intentaba quitarle el cinturón. Julio César Chávez será recordado por su excepcional pegada, su poderoso gancho al hígado, el incesante acoso a sus oponentes y una mandíbula extremadamente resistente.